Ya va a empezar, ya va a empezar. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el equipo número 3. Está conformado por Chel Muñoz, Jan Isabel, Franco Meso, Leonardo René, por Góngora León, Alejandro Aurelio y Narváez Pereira Andrés y su servidor Juan Gómez. Nosotros vamos a hablar sobre la evolución de la microbiología tecnológicamente. ¿Pueden avanzar, por favor? ¿Pueden avanzar la diapo, por favor? Claro. Para hablar sobre la evolución de la microbiología, se divide en 4 etapas de acuerdo al esquema de Goyard que se da en 1976. Este habla del primer periodo, este empieza desde la antigüedad hasta los primeros microscopistas. El segundo periodo empieza aproximadamente en el 675 hasta la mitad del siglo XIX. Es cuando se da el descubrimiento de microorganismos en 1675 gracias a Leeuwenhoek. El tercer periodo, empieza a finales del siglo XIX. Aquí se dan acontecimientos muy importantes. Es cuando la microbiología se establece como una ciencia experimental gracias a figuras como Pasteur y Koch. Y el cuarto periodo, perdón, se da a principios del siglo XX hasta la actualidad. Aquí es donde ya se hacen investigaciones sobre la fisiología, la bioquímica, la genética, entre otras cosas de los microorganismos. ¿Y se pueden avanzar, por favor? En el primer periodo, cuando hablábamos que es desde los principios hasta los primeros microscopistas, perdón, realmente aquí lo más importante que sucedió en este tiempo es cuando Frank Casteurius en 1546 hablaba sobre la existencia de organismos invisibles que podían provocar enfermedades al hombre y a su vez transmitirla a demás personas. ¿Pueden avanzar, por favor? Si seguimos avanzando, hay otro dato en el que se dan descubrimientos de bacterias. Esto se da a raíz de que se hacen investigaciones en enfermedades que se daban en animales, precisamente en mascotas, y a su vez estas lo transmitían a los hombres. Esto es gracias a los estudios que se hizo en el carbunco. Y hablando del carbunco, ¿qué es el carbunco? En 1876 Robert Koch, que era un médico alemán, él estudiaba el mundo microbiano. 6 años después de la fecha que les acabo de mencionar, en 1876, él hace estudios sobre las enfermedades que se daban en los animales. Es cuando él descubre la bacteria que producía el carbunco, que es Bacillus anthracis. Posteriormente a esto, él y sus colaboradores hacen más estudios y descubren las bacterias que causaban la tuberculosis y el cólera. Y de mi parte eso es todo, y ahorita continúan exponiendo. ¿Pueden pasar al siguiente? Claro. Yo soy René Franco y voy a continuar con la exposición. En el periodo de 1345-1350, en este periodo, pues no estaban tan avanzados los estudios con las bacterias. Entonces hubo una epidemia de peste bubónica, que en ese tiempo pues arrasó con miles de personas. El nombre científico es Yersinia pestis. Con el conocimiento de los microorganismos que causaban enfermedades, pues los médicos de este tiempo pues se ponen a investigar y estudiar sobre pues lo que estaba pasando. En los hospitales adaptaron la antisepsia a estos para evitar o sea, o prevenir pues que las personas murieran. Esto hacía que en los agentes microbianos se eliminaran de los cuerpos y pues no hubieran contagios. ¿Pueden pasar a la siguiente?
En los primeros microscopistas. ¿Por qué es importante el microscopio? Pues obviamente que sin un microscopio pues no se hubiera podido hacer el estudio de las bacterias o de los microorganismos que estamos viendo. Entonces, todo empieza desde el siglo XIV con la invención de las primeras lentes para corregir la visión. Esto era para las personas, para uso completamente solo de personas, no experimental o investigación. En el siglo XVI es cuando surgieron las primeras ideas sobre aspectos de la física óptica con lentes de aumento, pero no encontraron la aplicación inmediata. Esto es cuando empiezan a ver que podrían jugar con las graduaciones de dos lentes y que las personas lo necesitaban. Entonces, básicamente, así se encuentra el primer microscopio, jugando con lentes y amplificando la visión. ¿Pueden pasar a la siguiente? Em, la primera referencia segura sobre el microscopio, esto pasa en 1621 con Constantine Huygens, quien relata que el inglés Cornelius él documentó. Cornelius Drebbel tenía un taller con un instrumento magnificador, en que este instrumento, acudimos al nombre de microscopio. En 1625, en la Academia de Lense y Roma, le acude ese nombre. A base de esto, el padre del microscopio, por así decirlo, es el personaje que a continuación hizo en 1632 a 1723 fue la vida de este personaje, que fue Anthony van Leeuwenhoek, que este fue el que patentó el microscopio. Descubrió que en una gota de agua, de un estanque, pelulubaba una sombra de variedad de pequeñas criaturas que denominó animálculos. Ese fue el primer nombre que acudieron las personas al ver las primeras observaciones. Esto fue en el agua. Entonces, a raíz de esto, pues empiezan a haber más investigaciones, por eso se le acuña el nombre que descubre el primer microscopio y que es el padre de la microbiología. ¿Pueden pasar? La siguiente. Ok, creo que por mi parte es todo y que sigan la exposición. Mi nombre es Isabel Yani Chel Muñoz. Yo voy a hablar sobre la controversia de la generación espontánea. Louis Pasteur en 1822 a 1895 abogó a favor de la teoría biogénica. John Tyndall en 1820 a 1893 aplica un sistema de esterilización por calentamiento. Esto es conocido como la tindalización, que evidencia la existencia de formas microbianas resistentes al calor. Desarrollo de la asepsia, quimio y antibioterapias. Paul Ehrlich en 1854 a 1919 había empleado distintas sustancias para teñir las células y microorganismos, ya que conocía el efecto de tinción selectivo. Descubrió algunos compuestos de síntesis que la industria química podían utilizar como bolas mágicas que fueran tóxicas para las bacterias, pero no para los hospederos. Thomson en 1905 probó derivados del atoxilo y en 1909 informó que el compuesto 606, salvarsam, es efectivo para la sífilis. En 1927, Gerald Doman inició un proyecto de búsqueda de nuevos agentes quimioterápicos, siguiendo el esquema de Ehrlich. Por mi parte es todo. Buenas noches, mi nombre es Aurelio Góngora y proseguiré. Thomson en 1905, el médico inglés, perdón,
Roberts describió propiedades antibióticas en ciertos cultivos de hongo contra las bacterias, el cual es la penicilina, y a finales del siglo XIX se realizaron observaciones similares, pero Fleming en 1929 logró expresar estas ideas más claras respecto al tema. La que sigue, por favor. Los 10 años que siguieron al término de la Segunda Guerra Mundial vinieron en la descripción de 96 antibióticos distintos, reproducidos por 57 especies, principalmente actiomicetos. La microbiología y genética, los neumococos doble hélice y la ingeniería genética. En los 40, el conocimiento del fenómeno genético provenía de las investigaciones sobre plantas y animales. También en el 44 descubrieron el papel del ADN en la genética bacteriana, y en 1953 Watson, Crick y Wilkins descubrieron la estructura molecular del ADN. En 1796 inocuó a un niño, Edward Jenner, con un fluido procedente de las pústulas vaculares de Sarah Nelmen. Semanas después, el niño fue inyectado con pus de una pústula de un enfermo de viruela, comprobando que no quedaba afectado por la enfermedad. Y en 1798 publicó los resultados de la aplicación de su método para llegar a erradicar dicha viruela. Por mi parte es todo. Gracias. La inmunoquímica cobra un gran impulso en las primeras décadas del siglo XX con los trabajos de Karl Landsteiner. Karl Landsteiner era un patólogo, por lo que pues él estaba acostumbrado a todo este tipo de estudios, por lo que su carrera le requería. Su primera contribución de importancia había sido la descripción mediante reacciones de aglutinación del sistema de antígenos naturales de los glóbulos rojos en los humanos. Una importante faceta de la inmunología de la primera mitad del siglo XX fue la obtención de vacunas. Se lograron toxoides inmunogénicos a partir de toxinas bacterianas, en muchos casos por tratamiento con formol, toxoide tetánico y toxoide diftérico. Es importante recalcar que la inmunología se basa o el objetivo del estudio de esta es cómo nosotros o los animales, reaccionamos ante estos microorganismos que entran a nuestro cuerpo. Puedes pasar a la siguiente diapositiva. El origen y desarrollo de la virología. Los virus bacterianos fueron descubiertos en 1915 por Thorpe. Fue quien acuñó el término bacteriófago. Bacteriófago quiere decir que se alimenta de bacterias, y supuso correctamente que el fenómeno de lisis por estos agentes debería estar completamente difundido entre las bacterias. Los primeros estudios cuantitativos sobre replicación virásica se realizaron sobre fagos de Escherichia coli, que se suministró modelos aplicables, otros virus, incluso de los animales. Puedes pasar al siguiente. En 1925, Bordet y Val describen por primera vez el fenómeno de lisogenia. Este fenómeno quiere decir, la lisogenia es el momento en el que el virus o fago se adhiere a lo que es la bacteria y la parasita, por así decirlo. La primera visualización de un virus se debe a las observaciones a microscopio ultravioleta del bacteriólogo inglés Barnard en 1925. Y en 1939 se realiza la primera fotografía de un virus a microscopio electrónico. Los avances más significativos en el estudio de la composición y estructura de los virus se inician con la purificación y cristalización por Wendell M. Stanley. Este científico fue el que descubrió el primer virus, por así decirlo, que es el virus del mosaico en el tabaco. Este es un virus que le da especialmente al tabaco y a otras plantas del mismo género y la misma familia. Son como que unas manchas en las hojas
Y lo importante de esto es que fue el primer virus que se descubrió y este fue el científico que lo estudió. Un importante avance metodológico para el estudio de los virus animales se debió a Enders, Weller y Robbins, al desarrollar por primera vez un método para multiplicación virásica sobre cultivos de tejidos de mamíferos. Hasta aquí es mi parte y creo que eso es todo. Muchísimas gracias. Eso es todo por el equipo.